Hoy platiqué con Edgar Cortés del colectivo Seguridad Sin Guerra sobre esto, la Guardia Nacional y su posible mando o titular militar. Esto fue lo que me dijo. Edgar, bienvenido. Gracias por estar por acá. Después del día de ayer en el cual pues, se aprueba por unanimidad, 127, todos los senadores que estaban presentes en ese momento aprueban este dictamen. Ya ahora es una minuta enviada de vuelta a la Cámara de Diputados para que se aprueben estas modificaciones. Hoy en la conferencia de la mañana el presidente López Obrador celebró que se haya aprobado de esta manera y, digamos, no puso ningún pero a los cambios. Sin embargo, habla de cómo se nombrará al titular de esta Guardia Nacional y dice que podría ser, sí, un civil, pero también un militar y un militar en retiro. Y creo que era un punto que ustedes habían defendido a lo largo de las últimas semanas, todo el colectivo Seguridad Sin Guerra, de que el mando fuera civil. Sí, básicamente creo que nosotros seguimos sosteniendo que el conjunto del decreto que se aprobó ayer apunta en la construcción de una institución civil y del mando tendría que ser civil. Ahora, ciertamente no podemos perder de vista que hay un transitorio que establece este periodo de 5 años en el que las Fuerzas Armadas tendrán que participar. Pero en ese mismo transitorio se ponen estos criterios que vienen de la sentencia de la Corte Interamericana del caso Alvarado contra México, ¿no? Donde dice que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública tiene que ser excepcional, regulado, vigilado. Y entonces creo que este es un elemento. Y el otro tema que yo diría es también que cuando se establecen una serie de lineamientos de los mínimos que tendrá que tener la ley orgánica, entre otros establece que esta participación de miembros de las Fuerzas Armadas, en el caso de que suceda, tendrían que separarse de la institución castrense. Eso tendría que venir entonces en las leyes reglamentarias. Pero ya en uno de los transitorios está establecidos una serie de mínimos que tiene que asegurar la ley y sería entre otros. Entonces yo creo que viendo el conjunto, me parece que un planteamiento como el que hace el presidente López Obrador, creo que choca contra el sentido y el carácter del dictamen, yo diría. ¿Crees que en caso de que el presidente decida, porque dice lo voy a meditar, voy a ver a quién pongo como titular, ¿no? Aunque al final de cuentas él lo señala, ¿no? La dependencia encargada será seguridad pública, ¿no? Aunque habrá una coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, por los elementos, ¿no? Pero una coordinación interinstitucional. Exactamente. O sea, donde el órgano de conducción de la Guardia Nacional, pues evidentemente tiene que en este periodo que coordinarse con estas dos instituciones que le van a coadyuvar, ¿no? En caso de que él seleccione un titular militar, ¿el colectivo haría qué? Bueno, yo creo que primero, creo que el paso previo todavía va a ser, uno, insistir y buscar participar y tener una palabra en el desarrollo, en la discusión y en los acuerdos de la ley orgánica, para que la ley orgánica corresponda. Y para que limite también. Y para que limite, o sea, creo que ahí sería. Y creo, en el caso de que aún así el presidente López Obrador insistiera, pues me parece que tendríamos que ir a los recursos legales en términos de una acción, pues que evidentemente estaría posiblemente contraviniendo una norma constitucional. Hoy el presidente dice que están estos 5 años para que el Ejército y la Marina sigan colaborando. Esto quiere decir que es ajeno a la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Sin embargo, en la Guardia Nacional sabemos va a haber policía, actualmente policía militar, actualmente policía naval, además de los policías federales. Lo que hace parecer la declaración de esta mañana del presidente es que aunque ya haya policías militares y navales en la Guardia Nacional, todos seguirán actuando a pesar de que termine ese plazo de 5 años. ¿Ustedes consideran lo mismo o sí creen que esos elementos que eran militares y navales deben de salir o extraerse y únicamente mantener a policía civil dentro de la Guardia? Yo creo que tendrían, en nuestra opinión, tendrían que salir, porque además el planteamiento son 5 años para esta coadyuvancia, pero es el mismo plazo en el que los gobernadores, el mismo presidente de la República, tienen que desarrollar el fortalecimiento y la profesionalización de las policías. Entonces, creo que van unidas las dos cosas y esto va a ser muy importante observarlo para evitar el riesgo que dentro de cuando se cumpla este plazo de 5 años se pudiera decir que no tenemos otra vez policías y entonces seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas. Creo que el dictamen lo que plantea es un viraje de lo que se ha venido
venido haciendo durante los últimos 12 años. Bien, pues ojalá que siga así, que este visto bueno que ustedes le dieron, el colectivo en general, se mantenga en diputados y veremos una vez que se redacten las leyes secundarias que puedan ustedes defender estos puntos que bien han hecho en las últimas semanas. Así es, y creo que también va a ser una tarea de estar observando el proceso de implementación cuando tengamos ya las leyes secundarias y empiece la instauración. Sí. Creo que ahí habrá que estar muy, muy al pendiente. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes que la Guardia Nacional esté ya en activo? Pues yo calculo que en realidad, tal vez en términos, arrancando tal vez hacia finales de este año, principios del próximo, porque pues tiene que terminar el proceso, ir a los congresos de los estados, aprobarse la ley, ya la reforma constitucional y luego el proceso de leyes secundarias. Bien, Edgar, muchísimas gracias. Al contrario, Alejandro, gracias a ti.